al maestro Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura, quien ha estado amablemente esperando en el sistema para hablar de las irregularidades en torno a los dueños de la mina colapsada en Coahuila y que, de acuerdo con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, después del accidente mandaron a una persona a inscribir al IMSS a los trabajadores que aún están atrapados. Para darle la bienvenida a Ricardo, muéstreme las declaraciones, mi querida Ceci, de estas declaraciones del presidente de este tema tan sensible debido a los procesos de rescate de los trabajadores en esa mina en Coahuila. Iniciar con el informe sobre el rescate de los mineros. Eso es lo primero y vamos a escuchar el informe de Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, que es la que ha estado ahí día y noche con el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque se está aplicando desde el primer día de esta situación tan lamentable de los mineros. Se está aplicando el plan DN3 y hay pues un grupo interdisciplinario de todas las dependencias del gobierno federal, también el gobierno del estado, los gobiernos municipales y ingenieros, mineros de la región. Ya se sabe, pero no está de más recordarlo, que se trata de pozos para la extracción de carbón que de repente se inundaron porque se supone que de una mina abandonada desde hace algún tiempo se desprendió una pared y esa mina abandonada estaba llena de agua y se inundó la mina o los 3 pozos donde estaban extrayendo carbón los mineros. Eran 15, son 15, 5 pudieron salir, algunos hasta con la presión del agua y se salvaron, pero 10 están todavía abajo y se está buscando rescatarlos. El principal problema pues es la inundación de los pozos y se procedió desde el principio, porque eso fue lo que aconsejaron los expertos, en quitar el agua, en extraer todo el agua, y se tienen bombas que están extrayendo en promedio hasta 300 litros por segundo, pero los pozos tenían una profundidad de agua de 30 metros aproximadamente. Entonces, han ido bajando el nivel del agua, pero todavía falta y nos van a informar ahora. Adelante, adelante. Bueno, en estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se señala este tema de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso de última hora, de emergencia, de los que están en la mina todavía, de los trabajadores que están en la mina, estos esfuerzos de la
famosa, infame, debí de haber dicho, empresa dueña de esta mina. Y para hablar de este tema, saludo al maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, gracias por tu paciencia. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Pues ya lo escuchamos y hay que escucharlo con mucho detenimiento, porque de aquí se desprende un tema bien interesante, que es la inscripción al Seguro Social tardíamente. El presidente en la mañanera, ya lo has propuesto y lo has glosado muy bien, revela que estos trabajadores de la mina El Pinabete en Coahuila fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que ocurriera el derrumbe que los dejó atrapados y que continúan la mayoría ahí. Esto de entrada constituye un delito. Adicionalmente, se desnuda un problema de fondo, el problema de la seguridad social, o mejor dicho, la falta de seguridad social que padecen muchísimos trabajadores y trabajadoras mineras, pero no solamente los trabajadores y trabajadoras mineros, sino los trabajadores en general en todo México. Y déjame contarte, Vicente, público memorioso, que la Organización Internacional del Trabajo, en su informe anual sobre protección social en América Latina y el Caribe, el año pasado reveló que en Latinoamérica existen, escúchenme bien, 155 millones de personas que solo trabajan para sostenerse, es decir, que no cotizan en ningún sistema de seguridad social. Y este es un problema, y un problema grande, porque dicho informe detalla que de 2015 a 2020 la cobertura creció 8 puntos porcentuales en la región, ahí en Coahuila, aunque en México solo se tiene el crecimiento de 1% en 10 años, 1%, y este estancamiento devela un problema de raíz, la falta de iniciativas o una reforma de fondo a la seguridad social que genere una protección universal y una integración institucional de acceso efectivo a la seguridad social. Hay que decirlo con todas sus letras, porque desde hace décadas la gobernanza en el esquema de seguridad social resulta anacrónica, obsoleta y francamente irresponsable. En el ISSSTE y en el IMSS, donde difícilmente podrían ocuparse de nuevas tareas fuera de administrar mal administrar unidades de atención médica, hospitales generales de zona, unidades médicas de alta especialidad o deportivos para sus propios trabajadores, ya no están dando el ancho. La seguridad social tiene que ir más a fondo, y tiene que ir más a fondo porque la realidad, la dura realidad, es que la mayoría de la población que trabaja no tiene acceso al seguro social. Esto se vuelve más dramático si tomamos en cuenta que el 30% de las actividades o tareas podrían ser automatizadas para 2030, es decir, en 8 años, alrededor del 52% de los trabajadores podríamos sufrir ese mismo futuro, padecer de seguridad social. Los rezagos en la formalización de los trabajadores han provocado, han agudizado que más de la mitad de los mexicanos, de las mexicanas, no contemos con protección social, y el IMSS debe atacar la informalidad de los patrones omisos, pues quienes se encuentran en esta situación son, como siempre, los más desprotegidos, las personas que no tienen acceso a servicios de salud en caso de enfermedad, estas personas que dejan de percibir ingresos y que cuando se ponen mal, cuando se ponen enfermos, cuando padecen algún accidente, no cuentan con los elementos suficientes para tener ni siquiera una pensión. Ya no digamos que reciban la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, no tienen nada de eso. Y en el caso de los mineros que fueron dados de alta tardíamente en el IMSS, se busca que la persona que hizo este trámite sea castigada en lugar de los concesionarios. Eso, como dice López Obrador, es plan con maña, y es plan con maña porque avientan un prestanombres para que este personaje vaya, de alta tardíamente a estos mineros atrapados, y entonces le caiga, como dicen en el barrio, a él la voladora. Ahora, no me extraña que los medios de comunicación corporativos no estén informando que en la región de Coahuila ha habido siempre mucha corrupción en lo relacionado con las minas. Nosotros dimos a conocer aquí apenas hace un par de días una investigación especial al respecto, pero tampoco me sorprende, Vicente, que los voceros del neoliberalismo no estén dando a conocer que esta mina era explotada de manera clandestina sin dar aviso a las autoridades, y por eso no había revisiones en el lugar. Ahora,
tiene que haber una participación mucho más rigurosa de tres personalidades muy importantes. El caso de Luis Alcalde, la secretaria del Trabajo. No queremos pensar que Luis Alcalde no está poniendo atención en lo que sucede ahí. Hay que recordar que el señor Lozano, que era secretario del Trabajo en épocas de Felipe Calderón, no se presentó ahí a la mina. Entonces, sí necesitamos una Secretaría del Trabajo que tenga un poquito más de personalidad, que se presente, que vea qué es lo que está sucediendo, y en este caso en particular, el tema de la seguridad social, qué es lo que está pasando también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pues ellos tendrían que tener una presencia también mucho más tutelar. No podemos irnos con el cebo de que este personaje es en efecto el famoso Cristian S., el personaje que es el dueño de la mina. Se sabe perfectamente que no. Ahora, ¿quién da esos permisos? ¿Quién da quién hace estas revisiones de las minas? Los encargados son es la Dirección de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía. Entonces ahí también tiene un papel Tatiana Cloutier importante. No podemos ser omisos al respecto. Entonces la gente sí necesita que estén mucho más atentos a lo que está sucediendo, porque nosotros nos preguntamos, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras han sido dados de alta de esta manera? Yo creo que mucha gente ha padecido en el día a día que de pronto está trabajando ella o un familiar y de pronto padecen alguna enfermedad, algún accidente y corren estos patrones a darlos de alta. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tendría que lamentar la tragedia como lo ha hecho, sino además garantizar la atención de los mineros accidentados y poner a trabajar a la subdirección de auditoría patrones. Es decir, el IMSS tiene que ir mucho más allá de dar recetas médicas, de ofrecer consultas. El Seguro Social forma parte, Vicente, de un sistema de protección social mucho más amplio, mucho más importante, y la labor debe estar orientada a promover la universalidad, la equidad, la solidaridad en el acceso a la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco lo vemos reflejado este tema en los medios de comunicación corporativos, y no lo están tocando por una sencilla razón, por los cuchupos y por los arreglos económicos que están llevando a cabo. Estaba escuchando a Meme Yamel y tiene toda la razón. Ahí hay billete de por medio. En los medios de comunicación, los reporteros, los columnistas siempre reciben una buena tajada sobre los temas que tocan o los que abordan o a los que les pegan. Y en este caso, en el Universal y en el Financiero, quienes trabajan como voceros del nefasto Raúl Beirut, pues es gente que se llama Darío Celis, que se llama Mario Maldonado, que se llama Salvador García Soto, que están pagados por el famoso rey del outsourcing. Entonces, hay que poner muchísima atención, porque el caso de la seguridad social debería de abrir un debate muy importante. ¿Por qué los medios de comunicación corporativos no están abordando el tema si es un tema que toca la entraña del pueblo de México? Y bueno, esperemos más información. Vamos precisamente a ver y escuchar ahora sí, presidente, sobre esta situación, mi querido Ricardo Sevilla. Gracias. Presidente, preguntarle, hoy en el diario La Razón, Jorge Chaparro del diario La Razón, hoy en La Razón publicamos una nota respecto de que se cambió, se modificó el uso de suelo en la mina El Pinabete en 2019. Fue un cabildo panista, pero también fue un cabildo integrado por Morena y por Movimiento Ciudadano y por partidos políticos locales. Lo que quiero decirle es que los mineros son carne de cañón de todos los políticos. Hay senadores importantes de Morena, hay líderes sindicales de Morena metidos en esto, pero también hay políticos del PRI, del PAN, del PRD, de cualquier espacio. Sin embargo, los mineros siguen siendo pues carne de cañón, nadie hace nada por ellos. La Secretaría del Trabajo, ¿tiene usted reportes si hizo revisiones a estas minas? La Secretaría de Economía, ¿tiene usted reportes si revisó el funcionamiento de estas minas, si revisa el funcionamiento de estas minas? Porque son muy comunes en la zona. Preguntarle esto primero, presidente.
Sí, tengo el informe. La mina fue concesionada en el 2003, en el gobierno de Fox, y fue una concesión por 50 años. Es decir, que vence la concesión hasta el 2053. Y eso es poco, porque en el periodo neoliberal dieron concesiones hasta de 100 años. Los ferrocarriles 50, 70 años, todavía antes de que iniciáramos nosotros en el gobierno, antes de entrar al gobierno, ampliaron la concesión del puerto de Veracruz a 100 años, un siglo. Ya aclaré de que nosotros no hemos entregado ninguna concesión desde que estoy como presidente. También para no pensar que todos somos iguales, ¿no? En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones de manera muy extraña, según el informe que me presentaron. Una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, pues, si es cierto, pues es un plan con maña para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores al seguro y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido pues mucha corrupción, es lo que ha imperado, la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos. Uno de los empresarios más famosos de ahí, de esa región, le prestaba el avión a un gobernador. No me pidan que yo haga la investigación, o sea, ustedes son mirones profesionales. Pero bueno, así, ese era el nivel de contubernio. Los sindicatos y también los intereses locales. Por ejemplo, en el caso de esta mina, no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato. O sea, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no hay impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate. Fui allá y lo planteé con mucha claridad. Vamos a rescatar a los mineros. Eso es lo que más importa ahora. Y en bueno, ahí están paralelo las se ve declaraciones la del presidente Andrés Manuel López Obrador, con rigor
espera que actúe la Fiscalía. Mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar pido también que compartas tus trincheras, tus espacios en donde seguramente seguirás con el tema, poniendo el dedo en la llaga. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Vamos a seguir diseccionando el tema porque vale muchísimo la pena, pues bueno, ver cuáles son las reacciones y si toman en cuenta esta postura del presidente López Obrador, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues bueno, los empresarios que están vinculados a estos políticos que fueron los encargados de apoyar a esta serie de golpes al sector minero allá en Coahuila y en toda esa región. Síganme por favor en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más en Facebook. Síganme en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, ahora sí le cambiamos porque nos escondían, entonces así de corridito, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Síganme por favor también en Diario Basta, ya compartimos la columna, y por supuesto aquí en Sin Censura, donde estamos participando entre 11 y 12, y te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y seguimos aquí alertas. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, estamos al pendiente